Bienvenidos, estimados docentes. Mi nombre es Gerson Adriano Rincón Álvarez, tutor del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional Colombiano, adscrito a la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta. En este video vamos a trabajar el uso del material didáctico del PTA-PRES. Como objetivos tenemos en general contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica que se propone el material educativo de matemáticas del PTA-PRES. Específicos tenemos reconocer la fundamentación teórica que se encuentra detrás de la construcción del material PRES para el área de matemáticas. Reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PTA-PRES. Explicar los aspectos más relevantes que debe considerarse para la planeación y el desarrollo de cada una de las etapas de una secuencia didáctica. Y sintetizar las principales sugerencias que darían a los docentes de una CDA, o sea, una comunidad de aprendizaje, para el fortalecimiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula empleando las secuencias didácticas. Agenda: conocer la estructura del material educativo de matemáticas. Segundo, ¿qué es la etapa de comprensión? Tercero, ¿qué es la etapa de descontextualización? Cuarto, ¿qué es la etapa de resolución de la situación problema? Quinto, ¿qué es la etapa de reflexión? Por último, ¿cómo son las valoraciones que se hacen en este trabajo de las secuencias didácticas? Y algunas preguntas referentes al tema. Primero, guía de enseñanza para docentes de primaria y cuadernillo de estudiantes de primero a quinto grado. Es bueno referenciar que en promedio hay más o menos 4 situaciones problema o 4 actividades por cada año escolar o por cada grado escolar, y cada una tiene su propio libro, tanto del docente como del estudiante. En el docente está totalmente hecha toda la planeación de la clase, contemporización inclusive. Y en los libros de talleres del estudiante hay lo que se llaman los centros de aprendizaje, donde son ejercicios para desarrollar. Tener presente que el proceso de construcción colaborativa para el diseño, edición y contextualización del material realizado entre la Universidad de los Andes y la organización PRES de Quebec, Canadá, y el Ministerio de Educación Nacional, se hizo una adaptación al contexto colombiano de esta teoría, de la teoría de las secuencias didácticas de Rousseau y de la resolución de problemas de Porter. Según Lester, el problema, entendido bajo el enfoque de resolución de problemas de RDP, según el cual un problema es una tarea que plantea al individuo la necesidad de resolverla y ante la cual no tiene un procedimiento fácilmente accesible para hallar la solución. La secuencia didáctica que se presenta en esta guía está estrechamente ligada al enfoque de RDP o resolución de problemas descritos por Polya, en que consta de 4 fases. Una primera fase de comprensión del problema, una segunda fase de concepción de un plan de desarrollo del problema o de solución del problema, una tercera fase de ejecución del plan del desarrollo del problema y una última fase de visión retrospectiva de lo realizado para darle solución al problema. Tener en cuenta que las situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo, según el Ministerio de Educación Nacional, en las matemáticas escolares son situaciones que superan el aprendizaje pasivo, gracias a que generan contextos accesibles a los intereses y a las capacidades intelectuales de los estudiantes, y por tanto les permiten buscar y definir interpretaciones, modelos y problemas, formular estrategias de solución y usar productivamente materiales manipulativos, representativos y tecnológicos. Tener presente que este libro busca fortalecer el trabajo cooperativo entre los estudiantes y colaborativo entre ellos. ¿Bien? Por ello, se pide que se conformen grupos de máximo 4 estudiantes y que estos estudiantes tengan muy claros y muy definidos los roles de trabajo. Por ejemplo,
moderador, relator, cronómetro y materiales. Esos roles los da el docente de acuerdo a cada una de las actividades de trabajo. Y pedirle a los estudiantes la mejor disposición para aprender. Etapa de comprensión. Es bueno tener en cuenta que la secuencia didáctica que presenta en este material está distribuida en 4 etapas. Una primera etapa, la de comprensión, que tiene unas subetapas, que es presentación del contexto, presentación de la situación problema y construcción del esquema. Una segunda etapa de descontextualización y lo que llamamos los centros de aprendizaje, donde se van a utilizar muy concretamente los libros de los estudiantes, donde van a estar trabajando para resolución de conceptualizaciones un poco alejados de la situación problema. Una tercera etapa que es la de la resolución de la situación problema y una cuarta y última etapa que es la de reflexión. En este caso vamos a ver la etapa de comprensión. Esta etapa comienza con la presentación del contexto de la situación problema. Se deben tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y complementar la presentación con apoyos visuales o de otro tipo. Por ejemplo, los que presentan las guías de los estudiantes, las figuras y las imágenes que presentan las guías de los estudiantes. Una vez esté claro el contexto y el vocabulario, que es muy importante, que es lo que le puede causar muchas dificultades a nuestros estudiantes, tener claro ese vocabulario, se presenta la situación problema mediante una lectura acompañada con material de apoyo y se busca que los estudiantes determinen cuál es la tarea a realizar. Esta etapa finaliza con la realización de un plan de acción mediado por un esquema de solución que el docente tendrá preparado de antemano, inclusive que el libro presenta de antemano. El libro le da una propuesta de esquema para que el docente la observe, la analice, la modifique si es necesario. Bien, pero se le pide que este esquema sea construido con sus estudiantes, apoyándose en las ideas que plantean estos estudiantes. Esta etapa corresponde a las primeras 2 fases del RDP, de resolución del problema de Holmes, que son la comprensión del problema y la concepción de un plan de desarrollo del problema. Para tenerlo como un poco relacionado con lo que nosotros vamos a hacer, dado que ha continuado el aislamiento social por esta pandemia que estamos sufriendo desde el año pasado y que todavía en Colombia está muy presente y estamos en los picos altos, sobre todo en la región de norte de Santander y Cúcuta. Por ello nos lleva a extender estas estrategias pedagógicas de clases virtuales y conlleva a nuevos retos y nuevas motivaciones para los docentes de los colegios que están focalizados y todos los colegios que pertenecen a la zona del norte de Santander. Que se deben fortalecer estas estrategias a través de las comunidades de aprendizaje creadas de los docentes, que busquemos cómo reunirnos y a través de estos libros, cómo los contextualizamos y los adecuamos a las clases virtuales, cómo que estos libros están diseñados para clases presenciales, cómo los adecuamos para que podamos utilizar en clases presenciales, en clases virtuales. Es bueno tener presente que en esta etapa de comprensión se pueden plantear preguntas que faciliten la conceptualización y la identificación de la situación problema. Por ejemplo, preguntas que le digan, ¿le es familiar esta situación? ¿Por qué le es familiar? ¿Cuál es el problema que se piensa dar solución? ¿Cuáles son los elementos importantes dentro de esta situación problemática? ¿Qué tipo de actividades o acciones nos solicita resolver la situación? ¿Cómo vamos a resolver la situación? ¿Qué insumos y materiales necesitamos para resolver esta situación? ¿Cuál es la tarea que se pretende realizar? Todo esto que esté siendo expuesto en los cuadernos de los estudiantes, en unas memorias colectivas por grupo o por equipos de trabajo y que también estén presentes en foros virtuales, ya que tenemos clases que tenemos que cuadrar cuartos virtuales, en foros virtuales donde sean memorias colectivas de todo el curso, no solamente de un grupo o de un individuo. Este es un ejemplo del esquema que se trabajan en los libros.
En este ejemplo de esquema se coloca en el centro la tarea que se va a resolver o que se va a desarrollar. Y en los extremos los elementos o componentes fundamentales para resolver esa tarea. ¿Bien? Cada grupo debe construir un esquema. Es más, se les pide que primero cada estudiante plantee un esquema y después sea socializado en el equipo o grupo de trabajo, el cual al reunirse y discutir saca uno por el grupo y después sea presentado por el equipo como plenario. Un ejemplo pues, es con respecto a cómo integramos este material PRES a nuestros planes de estudio de nuestras instituciones. Y aquí lo podemos plantear o podemos observar. Cómo integrar el material PRES al plan de estudio de matemáticas. Y esto pues obviamente nos lleva a ciertos elementos fundamentales que tenemos que tener presentes y claros. Aprendiendo a construir una situación problema o aprendiendo a identificar qué es una situación problema. ¿Qué quiere decir una descontextualización de la situación problema? ¿Cómo se construyen esos centros de aprendizaje de la descontextualización? ¿Qué seguimiento debemos dar a nuestros estudiantes? Un seguimiento continuo, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo nos lleva a eso a tener que replantear nuestra forma de evaluación de nuestros estudiantes, una evaluación formativa? A que nos lleve a hacer una reflexión, una muy buena reflexión de nuestra práctica pedagógica. ¿Bien? Y obviamente que nos lleve a identificar esa rejilla, esa rúbrica de evaluación que el libro del docente plantea y que nosotros podemos modificar de acuerdo a la independencia y contextualización que tengamos en nuestros colegios. Etapa de descontextualización. En esta etapa de descontextualización se hace exploración y consideración de conceptos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema con ayuda del material manipulativo, desarrollo de procesos generales de la actividad matemática, enriquecimiento del esquema con conceptos y procedimientos desarrollados en los centros de aprendizaje. En esta etapa de descontextualización se desarrollan varios centros de aprendizaje. Cada centro de aprendizaje consta de una serie de actividades realizadas por fuera del contexto de la situación problema, que está planteada en estas diferentes secciones, estas 4 secciones concretamente dicho. Mediante estas actividades los estudiantes construyen y afianzan conceptos, desarrollan procesos, comprenden y practican procedimientos necesarios para resolver la situación problema. Una característica muy importante de los centros de aprendizaje es el uso del material manipulativo como un medio para que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. En general, cada centro comienza, ¿bien?, en estas 4 secciones, comienza con una demostración de cómo se utiliza el material manipulativo. Una vez familiarizados con el material, los estudiantes deben realizar actividades en grupo con el fin de comenzar la exploración y la construcción de los conceptos. A continuación, sigue un proceso de consolidación y profundización de los conceptos ya trabajados, que también se hace en grupo. Cada estudiante tiene luego la oportunidad de dejar registros escritos de los aprendizajes que ha alcanzado en su cuaderno, en sus carteleras colectivas de grupo o en su cartelera general de plenaria del curso, para luego pasar a la etapa de ejercitación y afianzamiento de los conceptos y procedimientos. El centro finaliza con una situación de aplicación que le permita al docente evaluar el aprendizaje de sus estudiantes y su capacidad de transferir lo aprendido a otros contextos. Todo esto llevando memorias colectivas. Etapa de resolución de la situación problema. En esta etapa de resolución de la situación problema, se propone, se hace una propuesta individual de una estrategia combinando con los conceptos aprendidos en los centros, después se pone en común en el grupo para sacar una sola propuesta por grupo y después se coloca una puesta en común, estrategias generales para toda la plenaria o todo el curso, buscando unas soluciones tanto individuales como colectivas de la situación problema. Por eso, en esta etapa de resolución, inicia con un retorno al esquema de la situación problema. Ese esquema que realizamos en la etapa de comprensión
Bien, volvemos y lo retomamos. Realizamos en el que realizamos en la etapa en la etapa de comprensión y lo enriquecemos, lo acomodamos, lo reacomodamos de acuerdo a lo que los centros de aprendizaje nos dieron como fundamentación. Desarrollamos durante los centros de aprendizaje conceptos que nos ayudan a hacer un enriquecimiento de este esquema para darle solución a la situación. A continuación, cada estudiante diseña una estrategia de resolución en forma individual, para lo cual debe definir un orden y una combinación apropiada de los conceptos y procedimientos adquiridos previamente. Finalmente, se comparten y se contrastan las diversas estrategias de resolución y se procede a la validación de la solución, lo que llamamos una institucionalización del concepto según Brousseau, ¿bien? En las secuencias didácticas o en el momento didáctico. Esta etapa corresponde a la fase de ejecución del plan de fase de RDP, descrita por Paul. La idea es que después de que se haga individual, se presente una propuesta por grupo, o sea, se exponga a cada uno de los 4 integrantes del equipo, propongan sus diferentes propuestas para sacar una sola propuesta por grupo para que sea expuesta en carteleras y poder realizar lo que se llama la marcha silenciosa. Cada uno expone en forma de diapositivas, podría ser esta momento de etapa virtual, de virtualidad, y cada uno de los demás grupos comienzan a visualizar cómo fue que se realizó esa solución o ese esquema de solución de la situación problema, que vean que existen diferentes formas de darle solución a una situación problema. Todos los grupos realizan marchas silenciosas para conocer las carteleras o las diapositivas expuestas por los otros grupos y contrastar las soluciones y los centros de aprendizaje. Tengan en cuenta las siguientes preguntas para ese proceso ustedes como docentes. ¿Cómo procedieron para realizar? ¿Que habrá alguna otra manera de resolver el problema? ¿Qué material fue el más útil para darle solución a esa situación problema? Y se colocan unas conclusiones en plenarias, en esas memorias colectivas, en ese foro colectivo, colocar unas conclusiones generales. La etapa de reflexión. En esta etapa de reflexión, que llamamos el proceso de metacognición, ¿bien? El proceso de metacognición es retornar a los aprendizajes, establecer los vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución de problemas, identificar las dificultades principales. Se busca en esta última etapa consiste concretamente en un proceso de metacognición que se realiza colectivamente. Los estudiantes guiados por preguntas reflexionan sobre lo aprendido y sobre su proceso de aprendizaje. Toman conciencia de sus procesos mentales. Esta etapa facilita la transferencia del conocimiento en posibles situaciones futuras, dentro y fuera del aula, ¿no? Claro está. La etapa de reflexión corresponde a la fase de visión retrospectiva descrita por Polya en su última etapa de RDP. Para este es bueno tener algunas preguntas. El libro ya trae unas, ¿bien? En el libro del docente ya trae unas en su fase de transición, pero es bueno tener en cuenta también cualquier otra que el docente desea colocar para profundizar ese proceso de metacognición, de hacer pensar al estudiante cómo fue que aprendí y que aprenda a aprender. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuál era el problema que debíamos solucionar? ¿Piensas que el proceso que hiciste fue adecuado? ¿Por qué? ¿Puedes explicar el proceso que seguiste? ¿Por qué siguió ese proceso? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Escogiste una buena estrategia y dedicaste el tiempo necesario para comprender bien el problema? ¿Sí, no y por qué? En fin, sucesivamente, varias preguntas que lo lleven a pensar sobre su proceso de aprendizaje. Y volvemos nuevamente al esquema, ya teniendo claro cómo se le dio solución y cuál es la solución del problema. Volvemos y reestructuramos ese esquema que veníamos construyendo desde hace rato para tenerlo en un portafolio educativo que nos sirva como herramienta de retrospectiva conceptual,
que si vamos a conseguir una nueva situación, problema parecida, pues simplemente voy a ese portafolio, a esa carpeta de evidencias y la busco cuál es el que más se asemeja a la situación, problema actual, futura que tenga para darle solución. La idea que se lleva es esa. Siempre, todas las anteriores diapositivas decía algo de memorias colectivas. ¿Qué es memorias colectivas? Esas memorias colectivas, a lo largo de la sesión de clase, los estudiantes generan diferentes estrategias, propuestas, modelos y demás elementos relacionados directa e indirectamente con la situación problema. Estos elementos deben ser registrados en varias carteleras que reciben en conjunto el nombre de memoria colectiva. Las memorias colectivas incluyen, entre otros, una cartelera o un cuaderno con estrategias de comprensión de la situación problema y de la tarea a realizar, una cartelera con estrategias de solución, una cartelera con conceptos y procedimientos matemáticos y una cartelera de resumen de los aprendizajes alcanzados a lo largo de la secuencia. Las memorias colectivas tienen como propósito documentar el proceso de resolución de la situación problema, apoyar los distintos momentos del aprendizaje y, como su nombre lo indica, dejar una memoria de los aprendizajes logrados por la clase, que sirve de apoyo para actividades futuras a lo largo del año académico y que nos sirva para enriquecer ese portafolio educativo que tenemos tanto por estudiantes, como por equipo de trabajo, como por grupo concreto de curso. Las carteleras de memorias colectivas se irán creando y modificando a lo largo de las distintas etapas del proceso de aprendizaje, bajo la supervisión obviamente del docente. Nosotros tenemos que estar constantemente observando eso para que quede lo mejor perfilado posible. En el proceso de construcción de las memorias colectivas es importante que el docente tenga en cuenta los comentarios de sus estudiantes. Ojo, si ellos tienen ideas erróneas, la idea es no quitarle esa idea completamente, sino escribirla en esas carteleras y colocarle un signo de interrogación, que después, cuando los estudiantes vayan afianzando los conceptos y alcanzando los aprendizajes, el docente vuelve y plantea esas preguntas para que los estudiantes reflexionen si están bien o eran erróneas y puedan quitarlas en conjunto en el equipo de trabajo o en la plenaria con el acompañamiento del docente como estrategia y metodología de acompañamiento colectivo. ¿Bien? Y creando carteleras más precisas y lineales. ¿Cuál es la labor del docente con estas guías? Mire que fortalece muchísimo estas guías la labor del docente. Primero que nada, y muy importante, es fomentar actitudes positivas hacia las matemáticas, lo que se llama y ha llamado desde los años 80 el dominio afectivo hacia las matemáticas. Fomentar una labor fundamental del docente consiste en fomentar en sus estudiantes el aprecio por las matemáticas y ayudar a desarrollar seguridad y confianza en sí mismo en la resolución de problemas. Entre las actitudes que se busca fomentar en los estudiantes, cabe resaltar las siguientes. Primero, el interés en hacer preguntas, expresar ideas propias y solicitar justificaciones y explicaciones para cualquier respuesta o procedimiento suministrado por otra persona, así sea hecho por el mismo docente, o sea que los estudiantes no crean que todo lo que el docente dice es palabra de Dios, sino que tiene una fundamentación de dónde sale eso que dice el docente. Esto con el fin de profundizar en su conocimiento y en su comprensión. La seguridad a la hora de hacer conjeturas. Buscamos que nuestros estudiantes sean seguros en el momento en que hagan conjeturas y evaluarlas, preguntar por qué, explicar su razonamiento y argumentar esa conjetura que está diciendo. ¿Bien? Argumentos fundamentados, obviamente. La perseverancia en el proceso del aprendizaje. La iniciativa para intentar diversas estrategias, no dejarse de vencer con el primer obstáculo que se presente y buscar diferentes actitudes y posibles soluciones.
la convicción de la utilidad de las matemáticas y el poder de sus argumentos, el interés por su aprendizaje y la valoración de la belleza de la solución matemática, sobre todo de la aplicabilidad matemática en el mundo actual. Una visión del error como una oportunidad de aprender, no como un obstáculo insalvable, sino como un obstáculo que nos ayuda a impulsar a la necesidad de buscar soluciones, ¿sí?, a ese problema. Otra actividad importante del docente es simular la actividad científica. Esto lo dice en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. La actividad en el aula de matemáticas debe emular la actividad científica. El docente debe imaginar y proponer a los estudiantes y a los alumnos situaciones que puedan vivir y en las que los conocimientos van a aparecer como la solución óptima y descubrible en los problemas planteados. Estas situaciones deben permitir al estudiante explorar problemas, construir estructuras, plantear preguntas y reflexionar sobre los modelos, estimular representaciones informales y múltiples y al mismo tiempo propiciar gradualmente la adquisición de niveles superiores de formalización y abstracción. Se espera así que los estudiantes actúen, formulen, prueben, construyan modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que los intercambien con otros, que reconozcan las que están conformes e inmersas en la cultura y que tomen las que son útiles para darle solución a las situaciones problemáticas. También estas ayudas didácticas del PRES, dadas por el programa PTA, ayudan a la gestión de agua. A lo largo de la guía, el docente encontrará sugerencias que le ayudarán a mejorar la gestión de agua en aspectos como el uso efectivo del tiempo, el trabajo cooperativo y el uso adecuado del material. Por ejemplo, con el fin de controlar el tiempo que se dedica a cada actividad, la secuencia, se sugiere la duración de cada etapa y subetapa. De esta manera se evita que los estudiantes se distraigan y pierdan el rumbo. En cuanto al trabajo cooperativo, la etapa de los centros de aprendizaje describe cómo se alternan momentos en los que el docente expone al grupo, o sea, a la plenaria, momentos de trabajo en grupo o en equipos, ¿bien?, y momentos de trabajo individual del estudiante. Finalmente, en los mismos centros de aprendizaje, el uso del material manipulativo es un elemento clave, por lo que la guía explica la forma adecuada de utilizarlos para lograr los aprendizajes esperados. Otra labor del docente es la de los recursos para promover la autonomía de los estudiantes. Es normal que los estudiantes encuentren dificultades en el momento de resolver un problema. En general, sucede que ante ciertos obstáculos los estudiantes se sienten desprovistos de estrategias para superarlos. Por esta razón es importante acompañarlos en este proceso. Por lo general, los estudiantes quieren ser autónomos en su proceso de aprendizaje, ¿bien?, o desean ser autónomos. Para promover el aprendizaje autónomo de sus estudiantes, el docente puede ayudarles escribiendo en una cartelera con una lista de recursos y estrategias que pueden ayudarlos en esa situación en la que el estudiante no sabe cómo seguir adelante. Y antes de que el estudiante vaya a preguntarle al docente o vaya a buscar a sus compañeros, la idea es que él aprenda a darle solución por sí mismo en esa situación. ¿Bien? Para esta cartelera se le recomienda colocar las siguientes estrategias. Primero, que el estudiante vuelva al esquema de la situación problema que planteó él o que planteó el equipo o que se sacó en plenaria. Vuelva a ese esquema, lo analice, lo discuta personalmente, internamente, ¿bien?, a ver cómo puede llegar a darle solución y qué cosas necesita para darle solución. Consultar las memorias colectivas, tanto de su cuaderno como las que se presentan en los foros generales, que le sirva ir a consultar y decir, mire, por aquí puede ser, por este lado. Consultar las hojas de lo que estoy aprendiendo en el cuadernillo del estudiante, que también es una ayuda de memorias colectivas. Utilizar de nuevo el material manipulativo, volver a hacer el proceso
proceso con el material manipulativo para afianzar el concepto que les sirva para darle solución a ese obstáculo que les presenta. O consultar un problema similar en el cuadernillo del estudiante o en el portafolio educativo, buscar en ese portafolio educativo algo que se asemeje a esta situación, problemas que le está causando dificultades superar. Siguiente, la valoración. Con el fin de acompañar y apoyar a cada estudiante en su proceso de aprendizaje, es necesario evaluar si está alcanzando los aprendizajes esperados durante cada una de las etapas de la secuencia. Por eso debe ser una evaluación constante, continua y formativa. En la rejilla de evaluación que se encuentra en todos los libros de las situaciones problemas del docente, puede encontrar una síntesis de los aprendizajes esperados en las fases de comprensión y resolución de la situación problema. En el caso de los centros de aprendizaje, pues se le pide que se remita a los objetivos de aprendizaje que plantea y que aparecen en la primera página de cada centro. Una vez identifique los aprendizajes que debe alcanzar los estudiantes en la fase que esté desarrollando, debe hallar maneras de verificar que todos los estudiantes estén logrando dichos aprendizajes. Por ejemplo, al pedir a los estudiantes que justifique su razonamiento o que explique con sus propias palabras lo que su compañero o compañera acaba de explicar. Puede encontrar evidencias de los aprendizajes en sus respuestas, en sus comentarios, en sus resoluciones, en sus conclusiones. Otra fuente de evidencia de aprendizaje son los productos que realizan, ¿bien? Como el esquema, como el resultado de la acción con el material manipulativo, en fin. Por último, y para tener en cuenta, este video es la oportunidad para poder relacionar una de las teorías del conocimiento con la estructura del material impreso que se le va a dar a los estudiantes y que ustedes van a tener como docentes. Esto significa que complementamos lo planteado en los lineamientos curriculares, en los estándares básicos de competencia, en los derechos básicos de aprendizaje para seguir trabajando la resolución de problemas con el RDP de Polya, que es como la base fundamental sobre la cual se basa la enseñanza de las matemáticas en Colombia. La resolución de problemas es la base sobre la cual están construidos este material de matemáticas PRED y que debe estar fundamentado en el plan de estudio, que son los lineamientos de calidad que está pidiendo el Ministerio de Educación Nacional, basados en una metodología de resolución de problemas y de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y de resolución de problemas de Polya, expuestos en los referentes curriculares de matemáticas y en los diferentes referentes de calidad como los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje y las mallas de contenido que están dados para primaria en matemáticas. Expongo la bibliografía con la cual se realizó este video y para cualquier cosa en la parte inferior pueden colocar comentarios o preguntas para con mucho gusto tratar de colaborar. Muchas gracias por la atención prestada.